El acto aparentemente esporádico de darse un atracón de carbohidratos, incluso si se practica ayuno intermitente o se sigue un patrón de alimentación restringido en el tiempo, puede sabotear de forma silenciosa uno de los pilares fundamentales de ese estilo de vida, la autofagia inducida por el ayuno. Esta interrupción no es un simple efecto calórico, sino una desregulación bioquímica profunda, protagonizada por la insulina, que tiene la capacidad de neutralizar durante horas la activación de las rutas regenerativas del cuerpo, incluso si no se vuelve a comer durante el resto del día. Cuando el cuerpo entra en ayuno, activa un conjunto de rutas ancestrales diseñadas para proteger, reparar y depurar. Entre ellas, la autofagia destaca como un sistema interno de reciclaje que descompone proteínas dañadas, mitocondrias disfuncionales y residuos acumulados. Este mecanismo se activa principalmente cuando los niveles de glucosa e insulina descienden, y cuando la célula interpreta que es momento de priorizar la eficiencia energética sobre el crecimiento o el almacenamiento. Pero si, justo antes o durante la ventana alimentaria, se realiza una ingesta excesiva de carbohidratos, sobre todo refinados o de alto índice glucémico, el cuerpo recibe una señal metabólica contraria, insulina elevada, mTOR activado, y por tanto, autofagia inhibida. Y lo más importante, este efecto no es fugaz. La insulina puede permanecer elevada entre 4 y 8 horas tras una comida abundante en carbohidratos, dependiendo del tipo y la carga glucémica. Esto quiere decir que, aunque se prolongue el ayuno más allá, el inicio real del proceso autofágico se retrasa significativamente. El cuerpo no entra en modo reparación en cuanto se deja de comer, sino cuando las condiciones bioquímicas lo permiten. Y una comida rica en azúcares, harinas blancas, zumos o postres puede silenciar la autofagia durante la mayor parte del periodo de ayuno, especialmente si ese atracón ocurre al final del día. El problema se agrava porque muchas personas adoptan protocolos como el 16-8, donde se ayuna durante 16 horas y se come en una ventana de 8, pero compensan psicológicamente el ayuno con grandes cantidades de carbohidratos al romperlo. Esta dinámica crea una ilusión de salud, el ayuno está presente en el reloj, pero ausente en la bioquímica. El cuerpo no limpia, no recicla, no repara, solo alterna entre una espera sin nutrientes y una sobrecarga que bloquea los mecanismos que supuestamente se querían activar. Se pierde así el núcleo terapéutico del ayuno, la inducción de autofagia, la flexibilidad metabólica, la quema limpia de grasas y la optimización mitocondrial. Además, este patrón de altibajos extremos, restricción seguida de sobreingesta, puede provocar una respuesta inflamatoria, una mayor acumulación de grasa visceral y una resistencia progresiva a la insulina, justo lo contrario de lo que se busca con estrategias de longevidad y control metabólico. El cuerpo empieza a interpretar ese entorno como impredecible, alternancia entre carencia y sobreabundancia, sin ritmo, sin coherencia, sin oportunidad real para depurarse con eficacia. Frente a esto, la clave no está en la perfección, sino en la consistencia bioquímica. No se trata de eliminar los carbohidratos por completo, sino de consumirlos de forma estratégica, con conciencia de su calidad y su impacto hormonal. Priorizar carbohidratos complejos, ricos en fibra y polifenoles, como boniato, avena integral o legumbres, genera un impacto mucho más suave sobre la insulina, permitiendo que el cuerpo entre en autofagia sin una interrupción violenta. De al mismo modo, mantener las comidas dentro de la ventana alimentaria, pero sin convertir esa ventana en una excusa para el exceso, permite que la autofagia no solo sea activa, sino que se mantenga en un ritmo coherente y sostenido. También es posible aprovechar ventanas de ayuno más largas, de 20 o incluso 24 horas ocasionalmente, para compensar alguna indulgencia puntual, pero esto solo funciona si esas indulgencias no se convierten en hábito. Lo esencial es entender que la autofagia no responde al reloj, sino al entorno bioquímico que creamos dentro del cuerpo. Y ese entorno está determinado menos por cuando comemos, y más por cómo y qué comemos cuando lo hacemos. En resumen, los atracones de carbohidratos, aunque sean esporádicos, no son inocentes en el contexto del ayuno intermitente. Rompen el ritmo celular, desincronizan la señal de reparación y desperdician el potencial regenerativo de horas de abstinencia. La solución no está en ayunar más, sino en comer mejor, con alimentos reales, sin sobrecarga glucémica, sin sabotear desde el plato lo que se busca desde el ayuno. Porque la verdadera autofagia no se fuerza, se permite. Y para ello, el cuerpo necesita espacio, sí, pero también respeto.